Buenas tardes, ya buenas tardes, noches, señor alcalde de Lagartera, señor alcalde de Talavera, autoridades, amigos y amigas. Yo voy a hacer un poquito una semblanza de lo que es un poquito la comarca y de los pueblos que están todos arropados a la cabeza de Talavera, y no me quería extender mucho, será breve, pero sí que me gustaría hacerlo antes de explicar lo que es nuestro traje regional. Tradicionalmente, los habitantes de una zona determinada se han distinguido por su lengua y por su indumentaria, ya que es mucho más difícil y compleja su diferenciación por características físicas o antropométricas, y más aún por sus rasgos psicológicos. Desde los años 50, con la atención que por razones obvias prestaba el régimen anterior a las cuestiones identitarias nacionales, que de forma más o menos adecuada potenciaba la sección femenina, con la promoción del folclore se comenzó a prestar atención a lo que antes se denominaban trajes regionales. Precisamente, la identificación que se hacía de estas cuestiones con el régimen anterior hizo que durante los primeros años de la democracia se minusvalorara e incluso se rechazara todo cuanto se asociaba al folclore y la identidad nacional, aunque afortunadamente poco después se volvieron a valorar los diferentes aspectos de la etnografía como expresión cultural de los pueblos. Las mujeres han sido las verdaderas guardianas de muchas de las expresiones de cultura popular, y al organizarse en asociaciones locales han conseguido conservar no solo el traje típico, sino también la artesanía, la gastronomía, los bailes o las fiestas de muchas localidades que sin su esfuerzo habrían caído en el olvido. Estos grupos vinieron a sustituir a los maestros y maestras de los pueblos, que durante años fueron los únicos que se esforzaron por conservar las tradiciones populares, aunque no podemos olvidar a los eruditos locales, anticuarios o recopiladores que individualmente se interesaron por los trajes típicos. La indumentaria tradicional viene conformada por la confluencia de factores climáticos, sociales, geográficos, económicos o culturales. Hoy en día no se visten estos trajes a diario, sino que su utilización es una forma de volver al pasado, a una cultura rural en la que todo tenía su porqué, tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista simbólico. La bibliografía sobre métodos de estudio desde el punto de vista etnográfico de los trajes tradicionales es muy escasa, no así los estudios meramente descriptivos de un traje determinado, que son muy numerosos. Los métodos que se han utilizado para el estudio de la indumentaria popular y la combinación de todos ellos nos llevará a introducirnos en un tema tan difícil de encarar, y más en estos momentos en que las asociaciones culturales, sin emplear en muchas ocasiones criterios contrastados, fantasean sobre los modelos tradicionales, introduciendo elementos que, siendo frecuentemente discutibles desde el punto de vista estético, tienen además poca o ninguna relación con los trajes que realmente han utilizado las gentes de nuestros pueblos. De todos los datos que se nos aportan, hay que hacer una criba que separe los nuevos tejidos, motivos decorativos o los frutos de la imaginación de quienes, sin documentarse o sin buscar en las fotografías estampas antiguas o en los arcones de las abuelas, diseñan nuevos trajes que poco o nada tienen que ver con el traje típico regional popular, tradicional o como queramos llamarlo, pues ni siquiera en esto se acaban de poner de acuerdo los expertos. Evidentemente, la geografía manda a la hora de hablar de uno o otro traje. El problema surge cuando hay que determinar el límite de las comarcas naturales, en la función de su geología, su topografía, su clima, su fauna y su flora, o factores de más difícil determinación, como son los étnicos o históricos, que además se difuminan entre las divisiones políticas y administrativas, que poco tienen que ver con las comarcas estrictamente naturales y culturales. Este es el caso de Talavera y su tierra, que como zona de intersección de varias comarcas naturales
formaría más bien una región, en el sentido estrictamente geográfico de la palabra, como ha indicado en numerosas ocasiones don Fernando Jiménez de Gregorio. La integración de todos estos aspectos, unido al estudio de la cultura material y espiritual de estas zonas, en la que, en definitiva, nos dará una visión más aproximada de una geografía de la indumentaria. Talavera de la Reina se sitúa en una zona de confluencia de 3 regiones administrativas: Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura, y por tanto son variadas las influencias culturales que inciden en su etnografía y costumbres. Por otra parte, la actividad comercial ha sido una constante histórica en la ciudad, que se ha convertido durante siglos en el lugar donde acudían las gentes de una extensa zona de influencia para vender sus productos o comprar herramientas, aperos y todo tipo de suministros. El mercado de ganado, uno de los principales del territorio nacional, trajo hasta la ciudad a ganaderos y tratantes de toda España desde hace 800 años. Las ferias locales, tan unidas al mundo agropecuario, han condicionado también el flujo de numerosos visitantes a Talavera, que hoy en día cuenta con una parte muy importante de su población venida de diferentes lugares de su extenso alfoz. Por otra parte, son muchas las cañadas y cordeles ganaderos que atraviesan la comarca, con el trasiego humano que en dirección norte-sur se producía cada año con el paso de los serranos con sus rebaños. En dirección este-oeste, las tierras de Talavera han sido siempre lugares de paso hacia Extremadura y Portugal, desde el centro peninsular y las capitales del reino, Toledo o Madrid, según las épocas. Esta extensa comarca natural es además variadísima en una orografía y ecosistemas a los que el hombre ha debido adaptarse, produciéndose en el entorno una gran variedad desde el punto de vista etnográfico y que ha condicionado también la arquitectura, la gastronomía y la cultura material, y que ha influido igualmente en el traje regional. Los estudios del traje desde el punto de vista histórico deben fundamentarse en un concepto evolutivo del mismo, analizando la variación de las prendas y las causas que han modificado tanto sus diseños y adornos como los materiales empleados. Quienes han estudiado la indumentaria popular consideran que los que se deben estimar como trajes tradicionales son los que se fijaron y estabilizaron entre 1750 y 1880. Década esta última en la que se inicia tímidamente la transformación económica e industrial de España, aunque en realidad y en muchos de nuestros pueblos ese periodo podría ampliarse hasta mediados del siglo XX. En muchos casos lo que ha sucedido es que se ha tomado como traje típico el de fiesta o de gala que usaban los campesinos algo más pudientes de nuestros pueblos, y de ahí el uso generalizado del mantón de Manila o los mantones con bordados locales que aparecen en muchas fotos decimonónicas, mientras que nunca se ven los corpiños que hoy en día llevan la mayor parte de nuestros trajes y que realmente fueron introducidos en muchos casos por la sección femenina que citaba al principio. Salvo en determinadas zonas aisladas, el traje típico se ha relegado a fiestas y celebraciones de carácter histórico o de afirmación de localismos o identidades autonómicas o regionales. Aunque esta no es una ley uniforme, pues en nuestro ámbito más cercano, lugares como el que hoy estamos aquí, como la Gartera, son a nivel nacional un paradigma del traje típico en España. Castilla siempre asumió con demasiada naturalidad las culturas foráneas y fue el crisol de diferentes expresiones culturales españolas, lo que ha hecho que se produzcan hechos tan lamentables como que en Talavera de la Reina, por ejemplo, son más fácil de ver en sus ferias trajes de Andalucía que de talaverana. Es que eso me llega mucho al alma, por eso lo tenía que decir. Es por ello que en muchas zonas castellanas en general y en nuestra comarca en particular se han ido perdiendo los trajes tradicionales que, por otra parte, dada su sobriedad, tampoco han sido excesivamente llamativos para las inclinaciones estéticas de las nuevas generaciones. También se da el caso de que se haga en una población un diseño a posterior de un traje típico que ha sido ideado por intelectuales o artistas basándose en algún aspecto simbólico de su cultura o de su artesanía. Este es el caso del diseño del traje de talaverana que diseñó Ruiz de Luna
y que, aunque es producto de la imaginación de un gran ceramista, ha sido asumido por los talaveranos como uno de sus símbolos más conocidos. Talavera se sitúa dentro de la mitad céltica de la península, pues fueron los vetones quienes dejaron en la zona sus verracos como muestra más característica de su paso por aquí. También los romanos percibieron esa occidentalidad de Talavera, incluyendo a su Caesaróbriga en la Lusitania. Fue también muy importante la población visigoda en la zona, lo cual condicionaría la persistencia de una numerosa población mozárabe que, al menos en pueblos cercanos del Campo Arañuelo, ha dejado muestras de su influencia en el traje tradicional y en sus complementos. Alfonso VI conquista la ciudad en 1083 con huestes de procedencia castellana en su mayoría, aunque también se acompañó de soldados francos y de otras minorías. Tanta era la población mozárabe en Talavera que hubo incluso una distribución clara entre sus barrios. Fue numerosa también la población judía, pero, sin embargo, los leoneses, aunque vinieron acompañando a las tropas de diferentes monarcas, no tuvieron una actividad repobladora tan intensa en la zona como las que se desplegaron en zonas cercanas del Campo Arañuelo y en Extremadura. Este hecho sí que puede haber condicionado el modelo de traje tradicional. De la síntesis de los motivos y los símbolos que se emplean en los objetos de arte popular resulta el estilo, dos de los cuales siempre han predominado en la ornamentación popular ya desde el Neolítico, el geométrico y el que busca su inspiración en la naturaleza, aunque ambos no son excluyentes. La conjunción de todos esos elementos pueden llegar a crear estilos artificiales, como el llamado estilo español, que ha influenciado en la cultura de principio de siglo de muchos países americanos con la utilización de cerámicas talaveranas o sevillanas de la época de Ruiz de Luna, o las rejas toledanas en construcciones que hoy día siguen de moda en grandes mansiones del oeste americano. Fue precisamente la generación del 98, con cuyo ideario estético tuvo Ruiz de Luna bastante relación, lo que comenzó a promocionar y poner en valor todos estos aspectos históricos de la estética tradicional española, y de ahí el éxito que en su época tuvo la cerámica talaverana, cuyos motivos él mismo utilizó en el traje de alfarera de gala que describiremos a continuación. Me gustaría que subieran las tres personas que llevan los trajes típicos de Talavera.